Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os enseño a preparar estos deliciosos gofres sin gluten. Para esta receta vamos a necesitar 50 mililitros de leche, un huevo, en mi caso tamaño L, 85 gramos de harina, en esta ocasión estoy utilizando el mix de repostería de marca Gallo y le he añadido en ese ladito medio sobre de levadura química, son 7 gramos. En este bol tengo 45 gramos de azúcar blanca y le he añadido también una pizquita de sal. Y aquí tenemos 35 gramos de mantequilla derretida. Vamos a necesitar una gofrera, en mi caso es una sandwichera que tiene placas intercambiables. Es, digámoslo de alguna manera, un 3 en 1, cuesta súper barata y es una maravilla, viene genial para un montón de cosas. Os dejo en la cajita de descripción alguna opción similar que esté disponible en Amazon. Otra opción, Cookie Donas, son moldes como el que estáis viendo. Ese es para freidora de aire, pero también lo venden un poquito más grande para el horno. En cualquier caso, estos moldes de silicona son súper blanditos y os van a servir tanto para la air fryer como para el horno. Lo primero que vamos a hacer, Cookie Donas, es encender nuestra gofrera. Como veis, se enciende una lucecita roja que nos indica que se está calentando. Cuando se encienda la luz verde, podremos utilizarla. Y ahora sí, Cookie Donas, en un bol o plato más grande vamos a echar el azúcar. Vamos a añadir también nuestro huevo y vamos a empezar a mezclarlo. Por cierto, Cookie Donas, si os están gustando mis vídeos, ya sabéis que para mí es súper importante que me dejéis un like. Es la mejor manera que tengo de saber que te gustan. Y además, puedes suscribirte al canal y activar la campanita y así no te perderás nada. Cuando hayamos integrado muy bien el azúcar con el huevo, vamos a añadirle la leche y vamos a removerlo un poquito más. Como veis, yo lo hago sin parar de remover. Y una vez que tengamos todo bien integrado, vamos a añadirle también la mantequilla. Pero Cookie Donas, no se la vamos a añadir toda. Vamos a dejar una pequeña parte para engrasar nuestra gofrera. Si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes dejármela escrita en los comentarios. A continuación, Cookie Donas, vamos a incorporar la harina. Yo ya la tengo tamizada. Si tú no la has tamizado previamente, tienes que tamizarla antes de incorporarla. Recordad que en la harina yo ya tenía puesta la levadura química. Vamos a ir añadiéndosela poco a poco y removiendo hasta que nos quede una masa fina y sin grumos. Ya sabéis, Cookie Donas, que para que no os aburráis, yo siempre le meto un poquito de turbo. Pero vais a ver que esta receta se prepara en apenas 15 minutos y que queda delicioso. Esa es la textura que os tiene que quedar. Y una vez que lo tengamos listo, yo lo voy a poner en la jarrita donde tenía la leche para que me sea más fácil añadirlo a la gofrera. Y por cierto, Cookie Donas, si hacéis esta o cualquier otra receta en casa, ya sabéis que me encantan ver vuestras elaboraciones, así que siempre podéis mandarme una foto a mi Instagram. Y como veis, la lucecita verde ya se ha encendido, así que ya la tenemos lista para empezar a preparar nuestros gofres. Voy a moverla un poquito para que podáis verlo mejor. Y ahora, Cookie Donas, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra gofrera, añadirle la mantequilla. Va a salir humito, no os preocupéis, eso es porque están las placas muy calientes, pero tenéis que engrasar todos los cuadraditos a la perfección, tanto la placa de abajo como la de arriba. Este paso es súper importante, es lo que va a hacer que nuestros gofres no se queden pegados. Y una vez que la tengamos muy bien engrasada, vamos a echar nuestra masa. Os recomiendo que echéis poca cantidad. La primera vez que yo hice gofres le eché bastante cantidad y como crecen dentro se me salió todo. Y creedme, Cookie Donas, que despegar la masa de estos aparatos con la cantidad de rendijitas que tiene es muy complicado. Tenemos que dejar nuestros gofres aproximadamente 5 minutos. Cuando le empiece a salir humito, ya podéis abrirla. Si os gustan así, los sacáis con mucho cuidadito y una espátula y salen a la perfección.
Si todavía están un poquito blancos, dejarlos un minutito más. Y Cookie Donas, para la siguiente tanda ya no es necesario volver a engrasar. La grasilla que ha quedado en las placas es suficiente. Lo que sí os recomiendo es que mováis un poquito la mezcla antes de volver a echarla. En esta segunda tanda voy a ser un poquito más generosa, porque he visto que en los anteriores no me han llegado a cubrir toda la placa. A medida que vayáis haciendo gofres en casa, le iréis cogiendo la medida perfecta. Hacemos lo mismo, Cookie Donas, cerramos y lo dejamos 5 minutitos. Y mirad, Cookie Donas, estos sí que han quedado perfectos. Aunque por arriba se vean un poquito blancos, tenéis que tener en cuenta que la parte de abajo siempre va a estar un pelín más tostada. Y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta acabar toda la masa. Os recomiendo, Cookie Donas, que al sacarlos de la gofrera los dejéis unos minutitos en una rejilla. Van a quedar mucho más ricos, ya que si los ponéis directamente en el plato, sudarán y se quedarán un poco más blandos. Al dejarlos en la rejilla quedan con un crujientito delicioso. Con esta cantidad de masa me ha dado para 5 gofres. Si tú quieres hacer más, simplemente tienes que doblar las cantidades. Y ahora sí, Cookie Donas, ha llegado el momento de disfrutar de nuestros gofres. Yo los voy a poner con nata y un poquito de chocolate. Tú puedes echarle lo que más te guste. Así que nada, Cookie Donas, yo me quedo aquí disfrutando de mis gofres. Esto está delicioso. Nos vemos en el próximo vídeo.